Hola amigos, gracias por estar aquí. Soy Renato Antinori. En caso fuera la primera vez, en este canal cuento mis aprendizajes, experiencias, anécdotas, aciertos y errores de más de 20 años, dedicados a las inversiones como principal actividad. La diversificación es uno de los elementos más interesantes de las inversiones. Hay muchas formas de ver la diversificación. Por esta razón es importante al principio ponerse de acuerdo sobre qué tipo de diversificación estamos hablando. En general, podemos definir la diversificación como una estrategia en la gestión de inversiones que busca equilibrar la volatilidad y el riesgo de la cartera y el rendimiento a lo largo del tiempo. El primer tipo de diversificación, y probablemente el más importante, es el que se refiere a las diferentes clases de activos, también conocida como Asset Allocation. Este enfoque se basa en distribuir las inversiones a través de diferentes tipos de activos para reducir el riesgo y aprovechar las oportunidades de crecimiento en diversas áreas del mercado. Las clases de activos son renta variable, renta fija, inmobiliario, commodities, efectivo, criptodivisas, etc. Cada categoría de activo tiene sus propias características de riesgo y rendimiento, y su desempeño puede variar en diferentes condiciones económicas. Beneficios del Asset Allocation. Primero, reducción del riesgo. Al diversificar entre diferentes clases de activos, se puede reducir el riesgo general de la cartera. Si un tipo de activo tiene un mal desempeño, otros activos pueden compensar esa pérdida. Segundo, optimización del rendimiento. Diferentes activos tienen diferentes potenciales de rendimiento. Al combinar varios tipos de activos, se puede optimizar el rendimiento total de la cartera. Cuidado que optimizar no significa maximizar. Veremos este punto más adelante. Tercero, protección contra la volatilidad. Algunos activos son más volátiles que otros. Una buena mezcla de activos puede ayudar a suavizar las fluctuaciones del mercado. Y por último, flexibilidad y adaptabilidad. Una cartera diversificada puede ajustarse más fácilmente a los cambios en las condiciones del mercado o a las circunstancias personales del inversor. ¿Por qué la diversificación por clase de activo considero que es la más importante? Digo que la más importante porque la diversificación por clase de activos es la que más impacto produce sobre los resultados de una cartera de inversión. Si un inversor invierte el 10% de su capital en renta variable y el 90% en depósitos a plazo fijo, puede ser el mejor inversor del mundo en seleccionar las empresas de su cartera, pero conseguirá resultados cercanos a la rentabilidad de los plazos fijos. Por otro lado, pensamos a un inversor que tenga un horizonte de inversión de muy largo plazo. Por ejemplo, a un joven que invierte para su jubilación. Este joven no sabe nada de evaluación de empresas y análisis fundamental y no tiene problemas en aguantar las pérdidas temporales de la renta variable. Si decide coherentemente con su horizonte temporal invertir y hacer aportación en un fondo o un ETF indexado durante toda su vida inversora, tiene muchas probabilidades de conseguir más rentabilidad que la mayoría de los gestores de fondos activos que pasan el día analizando empresas. La diversificación por clase de activo es de largo la más importante porque está relacionada con los 4 pilares necesarios para construir una cartera coherente. ¿Cuáles son estos 4 pilares? ¿Cuáles son los objetivos de inversión? ¿Qué tolerancia tiene el inversor a la volatilidad de la cartera y a las pérdidas temporales? La tolerancia puede ser financiera o emocional. ¿Cuál es el horizonte temporal de inversión? La respuesta a estas preguntas ayudan a construir una cartera con un nivel de diversificación coherente. Si necesitamos gran parte de nuestro capital dentro de pocos años, tiene mucho sentido reducir o anular el peso de la renta variable en cartera. Si el inversor sufre durante las caídas de la bolsa y tiene la tentación de reducir las posiciones perdedoras, es probable que necesite un peso de los activos de riesgo acorde a su tolerancia. Si el inversor tiene muchos años de horizonte temporal y está en una fase inicial de construcción de la cartera para el crecimiento de capital para largo plazo, probablemente podría utilizar un peso mayor posible de la renta variable, conforme con su tolerancia a las pérdidas temporales y al nivel de volatilidad del resultado. Voy a explicar una forma muy sencilla para saber si tenemos el nivel de diversificación de clase de activos adecuada para nuestra cartera.
Vamos a imaginar que en un futuro próximo los mercados de renta variables caigan un 30, 35, 40, cualquier otro porcentaje significativo, una caída importante. Si esto ocurriera, ¿en qué situación nos encontraríamos con nuestra cartera? ¿Estaríamos muy incómodos y pensamos que no podríamos aguantar? En caso de estar fuertemente incómodos y si pensamos que sentiríamos la necesidad de reducir el riesgo de pérdidas, significa que la diversificación de clases de activos que tenemos actualmente no es la adecuada para nuestras circunstancias. En este caso, lo mejor que se puede hacer es modificar los pesos de los activos hasta al nivel en el cual el inversor, poniéndose la misma pregunta, se sentiría más o menos tranquilo, no obstante lo que pudiera ocurrir. Si se piensa a un escenario fuertemente negativo de los activos de riesgo, como la renta variable, si se piensa a este escenario como una oportunidad para seguir acumulando a precios más atractivos, es probable que el nivel de diversificación de la clase de activos de nuestra cartera sea adecuada o haya margen para incrementar la renta variable. Voy a hablar de otra idea interesante relacionada con la diversificación. Cada inversor puede tener una percepción de la eficacia de la diversificación diferente en función de cuáles son los activos que considera más interesantes y los resultados que consiguen en un dato periodo. Me explico. Un inversor tendrá una preferencia en términos de unos pocos activos que les parecen más interesantes respecto a otros. Pueden ser unas acciones, un grupo de acciones o un grupo de fondos o un fondo o criptomonedas, cualquier cosa. Tendrá unos activos preferidos. Asumimos que no obstante eso, el inversor utilice un cierto grado de diversificación, porque tiene confianza en eso, en sus preferencias, pero no está 100% seguro. Si durante un periodo suficientemente largo esos activos preferidos se comportan muy bien, tal como pensaba el inversor, a toro pasado la diversificación le parecerá un error, porque el inversor pensaría que lo mejor hubiera sido concentrar en sus activos preferidos. Por otro lado, la diversificación parecerá un acierto cuando el inversor se equivoca en su preferencia inicial y podrá constatar que la inclusión en cartera de otros activos, aparte de sus preferidos, ha ayudado a reducir la volatilidad de la cartera y ha reducido el riesgo de la cartera. Esto es un aspecto curioso pero cierto. Si se acierta en las preferencias iniciales, la diversificación parecerá un error. Si nos equivocamos, estaremos agradecidos de no habernos tirado de cabeza con nuestra preferencia. Es cierto que este tipo de análisis depende de los plazos temporales. En un plazo determinado, ciertos activos se pueden comportar bien o mal y sacaremos unas conclusiones. Si el plazo se amplía, estas conclusiones pueden ser totalmente opuestas. En próximos episodios, iremos profundizando el tema de la diversificación, con sus diferentes vertientes. Si les ha parecido interesante, no olviden darle like y suscribirse para más contenido sobre inversiones y finanzas personales. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio.